Está Juani Fernández con nosotros, Sí. Economista vecino de la zona norte. ¿Cómo andás, Juani? Buenas noches, Juan ¿Todo Ignacio. bien? Todo bien, por suerte. Feliz año. Gracias, igualmente. Siempre tan elegante. A vos Gracias. parece como que él debe comer lo mismo que nosotros, pero como vos. No engorda. Yo como una cosa y se me va la cola que no me entran los pantalones. ¿Haces dieta, Juan Ignacio? Como bastante sano y hago bastante ejercicio. Mirá vos, tenemos que sos tomarlo de economista, ejemplo. ¿viste? Un tipo serio, no como serio. nosotros. Arrebatados. Serio es el tema que tenemos que hablar ahora. Amante de los atracones. ¿Nunca un atracón? Cada vez menos. Cada vez menos, Cada casi vez nunca. menos. Bueno, muy bien. Bueno, Ya serio te es vamos a el tema invitar que a una tenemos cena. ahora, el entonces. tema Este es de un tema estos cambios de bastante meta. serio. Bueno, hablando de la inflación, hablando de los aumentos, hoy acabamos de dar lo que fue la información del día, aumentos en los principales transportes públicos de la Argentina, además obviamente de las naftas, se viene obviamente el tema de las medicinas prepagas, el tema de los colegios privados también, que lo comentabas también ayer, y qué pasa con la inflación, porque al parecer había una meta que muchos decían que era irrealizable, una meta de inflación para este año 2018 que recién arranca, eso del Banco Central, que es Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central, Sí. pero al parecer, y motivados muchos dicen por el ala económica política del gobierno, que no es del Banco Central, básicamente Duhovne, que es el ministro de Economía, y el propio Peña, secretario jefe de gabinete de Macri, le torcieron el brazo al Banco Central y lograron levantar un poco ese tema de la inflación para este año, que va a estar rondando ahora en cuánto. Para este año, Para este año 24%. 24. No, no, 2018, no, la meta 2018 la meta pasa al 15%. Pasa al 15%. Sí, la meta máxima vieja era del 12%. Claro. En realidad era un rango que iba del 8 al 12%, ahora va a ser, digamos, lo pasan de un rango a un solo número, que va a ser 15%. Ahí O está. sea, la subieron 3 puntos sobre la meta máxima anterior. Hay muchas novedades y ha tenido mucho impacto, hay muchas lecturas sobre esto. Como dijiste vos, digamos, el Gabinete Económico la semana pasada presentó estas metas de inflación, digamos, de la mano de Marcos Peña, sobre todo, que fue el vocero. Eso causó algo de revuelo, porque Marcos Peña, digamos, es la persona tal vez más política de ahí, y una meta de inflación, con lo cual uno esperaría que la hubiera anunciado, digamos, la tendría que haber anunciado en la teoría Federico Sturzenegger, y no pasó eso. Eso es toda una señal, eso es es un toda gesto, una gran digamos, que señal. se puede interpretar como que le torcieron el brazo. Sturzenegger no estaría mucho de acuerdo con este tema de, No. aún él sabiendo, porque ¿qué dicen que dice Sturzenegger? ¿Qué dicen que dice Sturzenegger? Digo, con unos amigos estoy hablando del diario Economista, que dicen, bueno, aún sabiendo que no podemos cumplir este rango del 8 al 12%, como Sturzenegger decía que iba a ser la inflación del 2018, y hay que recordar que el 2017 tampoco se cumplió, estuvo muy encima de lo que Sturzenegger dijo que iba a ser la inflación, aún así, lo que Sturzenegger juega con esas expectativas económicas y dicen, bueno, por lo menos tiro para abajo teniendo, yo presentando una meta de inflación muy baja. Tiro las expectativas para abajo. Que eso dicen que es clave en la inflación. Sí, eso se da, como decís vos, en un contexto bastante grosero, donde el año está cerrando 7 puntos por arriba de la meta. Claro. La meta para 2017 había sido del 17% y terminó cerrando en el 24%. Así que eso es bastante grosero. Y un tema no menor, digamos, están reconociendo públicamente de que la inflación durante el primer ciclo macrista no va a bajar de los 2 dígitos, cosa que fue uno de los temas de campaña, Claro. de que vamos a atacar la inflación. Y con esta conferencia de prensa, digamos, queda bien claro de que eso va a pasar a ser un tema de segundo orden, Claro. y que van directo a adoptar la vieja receta peronista, si se quiere, de que es dejar de lado un poco el tema de la desinflación y darle un poco más de A ver, vos decís de el primer ciclo, vos decís la primera- primera gestión, los Exacto. 4 años, que todavía no se Exacto. sabe si hay una segunda, digamos. No, sabemos si hay primera, decimos primera primera porque gestión. a ver, puede ganar cualquiera en el 2019. Obviamente puede ganar sí. cualquiera, pero digo, están reconociendo públicamente que durante estos 4 años no va a bajar de 2 dígitos la inflación, con lo cual no es algo menor, y que le van a dar, digamos, con todo, digamos, van a poner leña a la actividad económica de cara a 2019. ¿Sí? O sea que... Y eso es lineal porque es bastante engorroso, no sé si lo vamos a poder explicar y díganme ustedes si entienden, porque si no pasamos a otro tema. Porque muchos dicen que está muy relacionado el tema Sí. de la inflación, atacarla por cuestiones, que son medidas básicamente monetarias, y eso afecta a la actividad económica. Entonces dicen, che, ¿qué dicen desde la parte política del gobierno? Y esto es una famosa, en el mundo se da este tipo de discusiones. Dicen, no pongamos el eje en bajar la inflación, porque si vos nosotros ponemos el eje en mucho bajar la inflación, afectamos la actividad económica, o sea, afectamos la inversión, los puestos de laburo, el consumo, etcétera. Y en la Argentina dicen que eso no sucede. Que Sturzenegger dice, muchachos, eso puede pasar en Francia, en Suiza, en Estados Unidos, en Chile, en Colombia y hasta en algunos lugares de Brasil. Pero en Argentina no es lineal, no es que nosotros bajando la inflación o teniendo metas bajas de inflación afectamos la actividad económica. No sé si se entiende esto. Sí,
Ahí yo tengo, digamos, comparto en cierta forma, pero el tema es que, lo cierto es que los países que tienen alta inflación en general crecen menos o no crecen y después terminan teniendo problemas. O sea, en algún momento la inflación hay que bajarla. Digamos, el tema es que tal vez, dado el déficit fiscal que hay, no era una gran prioridad, y lo cierto es que intentar bajar la inflación de manera abrupta en este contexto fiscal iba a ser algo muy costoso y que de hecho no dio resultado, porque la inflación, con todo el esfuerzo que se hizo, poniendo las tasas en 38%, con el stock de Levax creciendo muy rápido como para sacar dinero de circulación, lo cierto es que la inflación tampoco bajó demasiado y hoy se encuentra al 24-25%, claro, que es el mismo nivel de los últimos 10 años. O sea, claro, que se gastó un montón de esfuerzo y los resultados fueron bastante pobres. Claro, porque uno en el tema de las tasas, que también es clave esto para entenderlo, que todo el mundo habla de las famosas Levax, porque están pagando realmente un disparate. Porque vos decís, ¿qué comercio, qué kiosco me echan de mi trabajo? Espero que no suceda, me quiero quedar acá trabajando muchos años más. Pero digo, cobro la indemnización, me pongo un kiosco y me digo, con esa indemnización, ¿me conviene poner un kiosco con todos los líos que tienen empleados y los líos de la habilitación? ¿O lo pongo en Levax? Y las Levax desde el banco ya me pagan 27, 28 hasta el 30 puntos. Sí. Que es un disparate, y muchos dicen en la parte política, no podemos nosotros seguir ofreciendo esa tasa de interés porque va en contra del mercado, va en contra de la inversión, va en contra de la generación del trabajo, de lo que dice la parte política. Pero ¿qué dice el Banco Central? No es lineal. Aunque yo baje la tasa a 20%, eso no significa que va a haber más movimiento, más dinamismo en la economía. Ajá. Y esto era bastante previsible. De hecho, ¿cuándo fue? En marzo del año pasado ya, digamos, estábamos anticipando, algunos colegas y yo, que Sturzenegger no iba a cumplir ninguna de las metas. Claro. Y hoy redobla la apuesta, tampoco va a cumplir estas. Tampoco. Para mí, tampoco va a cumplir ya se habla que la inflación no solo no va a estar en 15%, a pesar de haber sido retocada, sino que va a estar arriba de 20% para este año 2018. Yo creo que difícilmente baje el 20%. Me parece que va a tener una inflación del 20, 22, 23%. Porque lo cierto es que en última instancia la cantidad de dinero en circulación viene creciendo al 28-30%, sí, y las paritarias no creo que las cierren muy abajo, claro, y menos después de esta señal. Así que me parece que hay muy pocos motivos para pensar que la inflación va a bajar de 20%. Y además hay que tener en claro algo, porque es clave la inflación. Tenerla controlada, porque a los que más afecta directamente es lineal, esa es la que menos tiene. Sí. A los que destinan buena parte de su dinero, de su presupuesto familiar, a alimentos, por ejemplo, y a bebidas. A ver, si vos tenés una posibilidad de ahorrar, la inflación quizá te pega menos, porque ese ahorro quizá te vas a las Levax y podés lograr algún tipo de beneficio, o por lo menos equipararlo, ganarlo un poquitito. Pero los que directamente no ahorran y que tienen que consumir todo porque tienen que vivir y ganan poco, que son en general la gente que menos tiene, están presos de la inflación, están presos de este tema de los retoques. Y acá, como siempre decimos, todo muy lindo con los comerciantes, nosotros inclusive apoyamos mucho a los centros comerciantes barriales, pero también es verdad que se nos suele, como idiosincrasia argentina, se nos va la mano. Vos decimos, retocaron la inflación del 12% al 15%, como pasó y lo que estamos hablando ahora. Ahora, desde el vamos, ya las naftas suben más, el vestido sube más, vestirse, comer afuera, suele haber un abuso en el retoque de los precios en Argentina, que esto es algo, obviamente, de idiosincrasia nuestra, lamentablemente. Sí, el impacto, vamos a hablar un poco del impacto de esto. Los mercados, festejaron a este Sturzenegger como en su rol más de, voy a sonar un poco duro, pero de 4 de copas, sí, porque va a quedar bastante relegado en lo que es el gabinete económico. El Merval sobrepasó por primera vez los 30.000 puntos y siguió subiendo después de eso. O sea, incluso llegando a récords, después de eso siguió subiendo. O sea que la lectura acá es que los mercados están esperando de que la actividad económica crezca un montón, porque ven un 2019 con un gasto público volando y el macrismo, tratando de apuntalar a la actividad económica como sea. El macrismo dice que el tema del déficit fiscal, por ejemplo, sí, el año pasado, por el tema de la recaudación, que también salieron los datos de recaudación que fue muy buena, dicen que logró las metas de reducir el déficit fiscal en el 2017. Sí. Dicen que el 2017 sigue siendo altísima. Esto es lo que dijo hoy el gobierno hace un ratito, nada más. Acaba de, se van a gloriar, se jactaban de poder haber logrado esa meta. Ahora, el tema del déficit fiscal, y hoy también, y eso es un tema que vamos a tocar en la zona norte, porque está muy bueno, porque muchos municipios, sobre todo los que están dominados por Cambiemos, entre ellos Vicente López, San Isidro y 3 de Febrero, van a reducir su planta de empleados política.
que es un gesto, que dicen, eso no va a explicar o no va a permitir bajar el déficit fiscal, porque es muy poco el porcentaje de los gastos generales, pero es un gesto. Muchachos, si ustedes no están pidiendo que nosotros ajustemos, en la parte política de ustedes, en los cargos que ustedes nombran a políticos, que en general son militancia o gente que los acompañó, hagan un ajuste ustedes primero y después nos pidan a nosotros hacer el ajuste con este tema de los aumentos, por ejemplo, de transporte público, ¿no? Es cierto, cumplieron el target, digamos, de déficit fiscal primario, pero cuando uno tiene en cuenta la parte de los intereses que se pagan mientras tanto, porque mientras tanto hay que financiar el déficit, lo cierto es que el déficit global está creciendo. O sea, la velocidad a la cual está cayendo el déficit, ¿sí?, de gasto corriente, claro, no alcanza como para compensar el pago de intereses justamente por eso. Es como si vos hicieras el pago mínimo de la tarjeta y vos me decís, sí, lo cierto es que el capital de lo que estoy pagando está cayendo, sí, pero los intereses te están más que compensando eso. O sea, la velocidad de ajuste... Bueno, hoy Macri salió a decir en un acto, diciendo de que nuestros hijos no pueden pagar la deuda externa que estamos tomando, como admitiendo el propio presidente de la Nación que están metiendo mano a la deuda externa y se le está yendo un poco la mano y que eso no es sustentable en el tiempo, ¿no? Sí, pero por otro lado está tomando deuda como nadie. Es lo que está y además, volviendo a lo que vos habías dicho antes, con respecto a inflación, lo cierto es que Marcos Peña dijo la inflación es el impuesto más regresivo y por otro lado están reconociendo que la inflación no va a ser un objetivo primordial de la administración. O sea que es medio, digamos, dicen una cosa y medio que... Bueno, Juan, y me encantó, economía de bolsillo, para entender un poquitito, ¿no? Tal cual.